Dios les bendiga. Este es el cuarto estudio bíblico sobre el libro de Génesis. El tema de hoy se titula Los dos huertos. Estará basado en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 17. En la Biblia encontramos dos huertos donde ocurren eventos trascendentales para la historia de la humanidad. El primer huerto, el huerto de Edén, allí ocurrió la caída del hombre por su desobediencia y se dio paso al pecado y a sus terribles consecuencias tanto temporales como eternas. El segundo huerto, el huerto de Getsemaní, allí Jesús tuvo una lucha interna difícil para preparar su corazón para lo que venía, su entrega en manos de los gentiles y muerte en la cruz del Calvario. Y de esa forma, su obediencia dio paso a la vida eterna para todo aquel que en él cree. Así que en este estudio veremos algunas características y paralelismos entre estos dos huertos que tienen una relevancia en cuanto al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Veamos en primer lugar el huerto del Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En estos versículos del capítulo 2 de Génesis se enfoca en describirnos el gran privilegio que Dios le había dado al hombre al entregarle el huerto de Edén. El huerto era un verdadero paraíso vegetal que le proveía al hombre no solo de un lugar agradable para vivir, sino también el alimento necesario para sustentarlo. Este huerto era regado con abundante agua, ya que estaba rodeado por 4 ríos, además de elementos y piedras preciosas. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pinzón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aunque se puede ubicar geográficamente hoy en día 2 de los 4 ríos mencionados en la Biblia, no se sabe a ciencia cierta dónde estaba situado el huerto de Edén, pues dejó de existir hace ya mucho tiempo. Sin embargo, podemos decir que en ese entonces el huerto del Edén era un paraíso tropical cuya tierra era fértil en gran manera y producía toda clase de árboles cuyo fruto era delicioso a la vista. Durante este tiempo no llovía, sino que existía una especie de vapor que salía de la tierra y regaba las plantas. Así lo dice la Escritura: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No olvidemos que durante el segundo día de la creación, el Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo cual nos enseña que existía una especie de bóveda que aislaba la tierra de los rayos solares, y según algunos expertos, esto provocaba una presión atmosférica al doble de la que tenemos hoy. Dios le dio la orden al hombre que cuidara y labrase el huerto, porque de los frutos de esos árboles él podía comer. Si nos damos cuenta, la dieta del hombre y de todos los animales era vegetariana y orgánica. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Además de todo ello,
Dios había provisto del árbol de vida en medio del huerto, del cual el hombre podía comer para prolongar su vida física. Así que si consideramos las condiciones atmosféricas originales, la ausencia de contaminación ambiental, el efecto de los rayos gamma del sol mitigado por la atmósfera, la capa de agua que rodeaba la tierra, la dieta vegetariana del ser humano, su condición genética original con la cual fue creado, el acceso al árbol de la vida, podemos llegar a la conclusión que todo esto contribuía a la calidad y longevidad de la vida del ser humano. Por lo que no es extraño ver cómo la cantidad de años que se vivía al principio era tan grande. Aún después de la caída en pecado de Adán y Eva y de su expulsión del huerto del Edén y de su restricción al árbol de la vida. Adán, el primer hombre, vivió hasta 930 años. Seth vivió hasta 912 años. 5 generaciones después, Dios tomó a Enoc cuando tenía 365 años. El hijo de Enoc, Matusalén, murió a los 969 años. El nieto de Matusalén, Noé, 10 generaciones después de Adán, vivió hasta 950 años. Todos estos hombres nacieron y, a excepción de Noé, vivieron toda su vida antes del diluvio. Cuando ocurrió el diluvio universal, hubo cambios significativos en el medio ambiente, en la alimentación del ser humano que se le permitió comer carne, además del estilo de vida pecaminoso que siguió provocando cambios significativos en la genética y en la calidad de vida del ser humano. Después del diluvio, la duración de la vida cayó rápidamente. El hijo de Noé, Sem, vivió hasta los 600 años. Las siguientes 3 generaciones murieron poco después de cumplir 400 años. Pero 6 generaciones después, Abraham murió a los 175 años. Entonces, Adán, que vivió hasta 930 años, y 10 generaciones más tarde, Noé hasta 950 años, y 10 generaciones después, Abraham murió a los 175 años. Y así continuó decayendo la expectativa de vida del ser humano hasta llegar al estándar que narra Moisés en el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Todo lo anterior contrasta con el gran privilegio que era para el hombre vivir en el huerto del Edén, bajo las condiciones originales con las cuales Dios lo creó, y las terribles consecuencias del pecado que tuvo que asumir en su vida física y espiritual. Es por ello que al hablar del huerto del Edén, se hace sumamente importante hablar de otro huerto en el cual miles de años después Dios comienza a restaurar la vida del hombre y de toda la creación a un estado aún mejor que el original. Veamos en segundo lugar el huerto del Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí,
se acerca el que me entrega. Aquí tenemos otro de los dos huertos importantes en la Biblia, el huerto de Getsemaní. El Getsemaní era un huerto que quedaba en el Monte de los Olivos cerca de Jerusalén, donde Jesús solía ir a orar. Fue en este huerto donde se dio otro de los acontecimientos que ha marcado el destino de la humanidad. El día en que Jesús fue entregado para morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Al final de los días de su ministerio, vemos cómo Jesús el Señor se encontraba angustiado en gran manera y le pedía a Dios que, si era posible, no le permitiera atravesar por ese terrible martirio. Pero al final estuvo dispuesto a sacrificarse en obediencia a su Padre y por amor a la humanidad. Todo con el fin de que se consumara el plan de salvación y de restauración que Dios había trazado desde el principio. De esta forma, tenemos dos huertos importantes en la Biblia. El primero era un paraíso, el segundo un huerto en medio del Monte de los Olivos de Jerusalén. El primero, Adán tenía que obedecer un solo mandamiento en medio de un paraíso tropical. El segundo, Jesús tenía que cumplir toda la ley sin infringir uno de sus mandamientos, y ahora estaba allí en el huerto de Getsemaní. En el primero, Adán recibió la tentación, pudiendo elegir no ceder a ella, pero fracasó. En el segundo, Jesús se sometió a una gran angustia, queriendo no beber de esa copa amarga, pero por obediencia se sujetó a la voluntad de su Padre y triunfó. En el primero, Adán desobedeció y así el pecado entró en la vida del ser humano. En el segundo, Jesús fue obediente hasta la muerte y por ello hoy tenemos vida eterna. En el primero, había un árbol de vida en medio del huerto, el cual se tenía acceso por medio de la obediencia. En el segundo, Jesús es mismo el árbol de vida que sustenta la vida de todo aquel que en él cree y se alimenta de él, de su obra salvadora. Así que el propósito de aquel árbol en el Edén era ser tipo y sombra del verdadero árbol que se manifestó en pureza y obediencia a través de la persona y la obra de Jesucristo para sustentar la vida espiritual y física del ser humano. De esto se da testimonio en Apocalipsis, donde vuelve a aparecer el árbol de la vida, cuyo fruto es ofrecido a los que vencieron por medio de Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar en las puertas de la ciudad. En conclusión, en la Biblia existen dos huertos que podemos considerar importantes. El primero es el huerto del Edén, donde el primer hombre tuvo la oportunidad de disfrutar de una vida plena en comunión con Dios y con la condición de obedecer un solo mandamiento, pero este falló. Y como consecuencia, el pecado entró en la vida de los hombres y este reinó para muerte. Luego tenemos el huerto del Getsemaní, donde un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, después de cumplir toda la ley y los profetas, se presentó para enfrentar su destino. Y aunque no quería tomar de esa copa, se sometió en obediencia para morir en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio trajo la vida eterna a todos aquellos que en él creen. El huerto de Edén se perdió con la caída del hombre en pecado. El huerto de Getsemaní se puede ubicar en nuestros días en el Monte de los Olivos en Jerusalén, pero Jesús ya no está allí. La Biblia nos dice que Jesús está reinando sentado a la diestra del Padre y que vendrá por segunda vez de manera personal a restaurar no el huerto de Edén, sino la creación en su totalidad, en la cual Él será el centro y de quien dependerá la vida eterna del ser humano. ¿Deseas habitar en la presencia de Jesús en el paraíso de Dios por la eternidad? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor personal
y serás salvo de tus pecados y obtendrás la promesa de la vida eterna. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.